Gracias. En realidad, lo que yo voy a presentar efectivamente son algunas ideas alrededor de las hipótesis, sino mostrarles lo que yo quiero hacer a lo largo del trabajo y escuchar sus comentarios. En primer lugar, pues como todos sabemos en estas cuestiones de investigación, el título que aparece hoy no es el definitivo, es ya del programa y lo que yo escribí para la cuestión del proyecto, ya cambié un poco, le puse representación de una época del imperialismo al colonialismo democrático en el Caribe. Y tengo en mente fundamentalmente trabajar estos conceptos y esta idea de la transición a partir de esta inquietud que mencionaba yo hace un minuto, de por qué los tiempos de independencia y las formas de transición entre la dependencia, el colonialismo ibérico y el colonialismo británico en la región del Caribe se dan de diferente manera. Estoy pensando, por supuesto, incluir 2 o 3 ejemplos de las Antillas inglesas. Fundamentalmente he pensado incluir a Trinidad, Jamaica y posiblemente Barbados, ahora me refiero por qué, y por supuesto del Caribe hispanoparlante a Puerto Rico. Y me parece que una de las primeras preguntas que a mí me ocasionaron esta inquietud viene por los dos lados. Por un lado, ¿por qué no la independencia en Puerto Rico? ¿Y por qué no, o por qué sí la independencia en las Antillas Británicas? Es decir, tanto en uno como en otras regiones hay avances y estructuras políticas que permiten hablar de ciertas características de rasgos de estructuras políticas regionales, pero también hay formas de transición, de formas de dominio, de transición que se actualizan entre el viejo imperialismo y lo que podría llamar, o lo que yo denomino hasta este momento, el colonialismo democrático. Para empezar, además, colonialismo democrático es un concepto que por lo menos yo me lo he estado encontrando en escritos muy recientes en referencia a las políticas internacionales de los Estados Unidos, y me parece que es una reinterpretación interesante con respecto a las formas de cambio de dominio político entre las metrópolis y lo que podríamos llamar en primera instancia sus círculos de dependencia, sus áreas de dependencia y dominación. En primer lugar, yo parto de ver cómo las independencias en la América Latina continental se dieron de manera brutal, de manera como es una revolución de independencia, una separación brutal entre la colonia y la metrópoli, y pongo entre comillas la cuestión del colonialismo, porque ya iré especificando adelante. Tampoco es un concepto unívoco, sino que es un concepto de dominio que se va transformando a lo largo del tiempo. Pero en el caso de la región del Caribe, permanecen, en el caso de Cuba y de Puerto Rico, permanece un vínculo con España, evidentemente, hasta finales del siglo XIX, que ha hecho que aparentemente sea solamente la intervención de los Estados Unidos en la guerra hispano-cubano-norteamericana el único punto de referencia o el único punto de quiebre, de inflexión entre el paso de un viejo imperialismo que llega a un momento de crisis hacia nuevos modelos de dominación.
Evidentemente aquí vamos a encontrar movimientos de búsqueda de la independencia, tales como la Guerra de los 10 años en Cuba, el Grito de Lares, Yara, la aparición de cuerpos políticos organizados, como los de los mismos masones que pretenden lograr la independencia de Cuba y de Puerto Rico con respecto a España. Pero sin embargo, el único proyecto político más o menos determinante y que se ve claro durante este siglo XIX como una opción a la que están luchando, por la que están luchando muchos de los participantes en los movimientos independentistas, es la cuestión de la autonomía. Y estoy pensando aquí en el caso de Puerto Rico, por supuesto, en Hostos y en la manera como Hostos percibe y cambia el concepto de autonomía, y cómo Hostos al final también se desencanta, al final de su vida se desencanta de este mismo concepto. Pero no es únicamente por el lado de los dominios, de los dominadores o del Imperio Español que se piensa en las autonomías. También por el lado de los británicos se empieza a pensar no directamente en el lado de las autonomías, pero sí por el lado de las federaciones. Es decir, hay ahí un intento de intervención política, de organización política diferente que permitiría un actuar incorporando el pensamiento liberal de la época alrededor de la autonomía, que es, digamos, un primer intento, en algunos casos, o no en algunos casos, en todos los casos fallidos, pero que da respuesta en otros proyectos que van a ser caracterizados por lo que llamaremos, o porque lo que domino, el colonialismo democrático. Para finales del siglo XIX, principios del XX, después de las rebeliones y del levantamiento independentista en Cuba, algunas de las rebeliones campesinas de las pequeñas islas británicas en los años 20, empiezan a tener una inquietud, empiezan a provocar inquietudes en los países metropolitanos, fundamentalmente en los Estados Unidos, como lo saben mejor que yo muchos de los que me acompañan en esta mesa, y que van obligando a reformas constitucionales, a reformas internas en las formas de gobierno, que tienen, por un lado, que basarse en la formación de una conciencia política puertorriqueña, que no de identidad. Yo digo, no quiero decir con ello, ni estoy jugando con los mismos términos aquí, el término de identidad, el cubanismo, la cubanía, etcétera, serían aquellos términos de identidad que indudablemente siempre han estado ahí, pero me parece que está la población de estas regiones unidas en una falta y en una construcción por la falta de una conciencia política nacional. Y lo subrayo, conciencia política nacional, que empieza después de los levantamientos de los años 20 del siglo XX, a crear inquietudes tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Se crea por el lado de Inglaterra. La relación con los Estados Unidos, entre Puerto Rico y los Estados Unidos, es muchísimo más directa, como lo es también en el caso de Cuba, donde en el caso de Cuba, pues la enmienda Platt está siempre presente en los años 20, y la amenaza o la pistola está puesta sobre la cabeza de los cubanos. Pero existe por el lado de los británicos la inquietud de qué es lo que está sucediendo en sus colonias, y empiezan a crear toda una serie de comisiones, de la que la más famosa de ellas resulta ser la Comisión Moyne, lo pronuncio tal como se escribe, que recoge el estado de la economía y de la situación política en las diferentes colonias y hace una serie de recomendaciones
para lograr la independencia y la supuesta soberanía de las colonias. Sin embargo, aquí el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial interrumpe estos proyectos y al culminar la Segunda Guerra Mundial se comienza, además en el ámbito internacional con la fundación de la Sociedad de Naciones, el proceso de descolonización, que no es solamente para el Caribe, sino que es un proceso de descolonización que incluye Asia, África, etcétera, ¿no? Y curiosamente, volviendo a la cuestión, a la región que me interesa, la inquietud también por parte de las élites locales lleva a la creación de formas de organización política, llamémosle modernas, en las que se empiezan a organizar los sindicatos, aparece todo el movimiento sindical de los años, de las primeras 3-4 décadas, casi hasta la mitad del siglo XX, en Jamaica, Manley, en Trinidad, Butler y Colarriensi, en Puerto Rico, Albizu Campos, etcétera, etcétera, que tienen y demandan formas de gobierno y de participación política que los poderes hegemónicos tienen necesariamente que cumplimentar, a la que tienen que dar respuesta, incorporando valores que en una especie de política gatoparadista se permiten establecer cambios para permanecer de las cosas, para seguir permaneciendo de la misma manera, para que las cosas sigan siendo las mismas. De tal suerte que a estos dirigentes a los que me he referido, como Manley, Butler, Rienzi, Albizu Campos, el mismo Grantley Adams en Barbados, empiezan en esta organización a buscar también y a tener ideas de independencia. ¿Y cómo responde la metrópoli? Yo siento que por el lado de los Estados Unidos hay un reforzamiento de las estructuras de dominación política que se ven muy claramente a través de no solamente la participación representativa al interior de Puerto Rico, sino en el exterior, en el Congreso de los Estados Unidos, en el gobierno federal, sino que también dentro del sistema educativo, la famosa lucha por la enseñanza en inglés o en español, la educación, formas de dominación ideológicas, de corte ideológico, que vienen a ser parte de estas respuestas a la lucha de construcción de esa conciencia política nacional en contra de las formas muy solapadas, digamos, de un colonialismo democrático, de establecer una forma de colonización basada en una apariencia democrática, el otorgamiento del voto, las cuestiones de la representatividad política, la educación, la construcción, me parece muy importante, de centros de educación superior después de la Segunda Guerra Mundial, la Universidad de West Indies, que se funda después de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo, aquí me ayudarán a recordar cuándo se fundó la Universidad de Puerto Rico y a ubicarla dentro de esta temporalidad. También creo que cada uno, y a diferencia de lo que pudiera ser una explicación muy simple de las diferencias entre lo que existe del lado de la cultura o la herencia cultural británica y de lo que existe del lado de la herencia cultural hispánica, que pudieran decirme, pues todo se debe a esto.
Yo creo que hay una respuesta por parte de los poderes hegemónicos, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra, que son de manera muy colonial, a pesar de muy similar, a partir de que ya tienen perspectivas e intereses muy bien definidos ambos poderes, ¿no? Los Estados Unidos están luchando ya por hacer de lado a Inglaterra, por sacarla de América, y sin embargo hay una coincidencia entre ellos dos en estas formas de dominación que a fin de cuentas van a resultar en una política de construcción nacional similar que en el caso de las Antillas Británicas tiene todavía un paso más, que es la federación, un último intento más, que es la Federación de las Indias Occidentales, que se da entre 1958 y 1962, que es una búsqueda por mantener mantener ligado a la estructura política de la Gran Bretaña a las colonias del Caribe. Este intento, como todos sabemos, es un intento fracasado, y de ahí se empiezan a dar las famosas independencias de las colonias de la región, de las regiones del Caribe, pero siempre vinculadas con la Commonwealth británica y siempre vinculadas con el sistema político y con el sistema representativo. Claro, tiene que ver aquí también las diferentes formas de autonomía que tiene, como por ejemplo con Canadá, o entre Canadá y Inglaterra, y entre las pequeñas islas de Inglaterra. La única que subsiste, pues es la que subsiste hasta el día de hoy, la Federación de los Países del Caribe del Este, de las islas del Caribe del Este, que sí se mantienen unificadas en una federación frente al poder británico. Y es interesante porque el federalismo, el primer federalismo activo en América Latina, uno de los primeros experimentos federales es precisamente el de las Indias Occidentales. Todo el mundo en América Latina estuvo muy al pendiente de él. Bien, yo creo que los valores, y no solamente los valores declarados a través del discurso de gente como la que acabo de mencionar, no solamente intelectuales, sino muchos de ellos también líderes políticos, revelan buena parte de esta lucha por crear esta conciencia política nacionalista, y por el otro lado versus la construcción de un colonialismo democrático, un colonialismo que se da atrás de una apariencia democrática. ¿Sí? Hay respuestas también bastante similares y hay coincidencias, por ejemplo, con respecto a la política exterior norteamericana. No hay una explicación, no podría ser únicamente de un lado, una explicación que va de la mano con la política exterior norteamericana. Yo no digo que la política exterior norteamericana sea una política de tradiciones, sino, concuerdo, me parece que es una política muy pragmática, en la que los resultados y los planteamientos de esta política han hecho que tanto al interior del gobierno norteamericano como a la opinión pública se hayan dado una serie de explicaciones de por qué se mantiene Puerto Rico o por qué se incluye dentro de cierto regionalismo a Puerto Rico, etcétera, o por qué se mantiene Guantánamo, y siempre la respuesta, curiosamente, ha sido alrededor de algo que me parece que sí es una constante en la política norteamericana, que es fundamentalmente el incrementar e impulsar la creación de la iniciativa privada, la inversión de capitales y, sobre todo, aparejado a todo el liberalismo económico, la necesaria construcción
de una política democrática. Es decir, visto desde una perspectiva de política interna de los Estados Unidos, la inclusión y el fortalecimiento de una política de esta naturaleza de colonialismo dentro de los países periféricos o dependientes es necesaria vista con una percepción estratégica de corte defensivo dentro de lo que podrían ser delimitados sus fronteras y su seguridad nacional. Y esa es la respuesta, me parece, que continuamente se está dando a los requerimientos de los cambios, de los periodos de cambio de la periferia. Yo pienso que este cambio es un cambio que se inició entre el viejo imperialismo, el viejo colonialismo y este nuevo colonialismo. Se inició prácticamente con el rompimiento de la América Latina con España, y que ha tardado más en transitar entre una forma de dominación y otra que muchas de las otras formas de búsqueda de la independencia. Si yo quisiera medir por alguna manera el cambio, el momento de cambio entre uno y otro, pues en el resto de América Latina los logros de la independencia fueron muy inmediatos, fueron un tiempo muy corto. En cambio, en los cambios de dominación dentro del Caribe han sido tiempos de cambio de sistemas y estructuras de dominación demasiado largos, que han llegado, bueno, pues, si mal no recuerdo bien, hasta ahora, hasta 1981, con la independencia de Belice, que es el que más recientemente obtuvo su independencia, ¿no? Y no es solamente, insisto, una cuestión de viabilidad económica, el otorgamiento de la independencia, no es solamente una cuestión financiera, es una cuestión ideológica, política y de alto contenido de seguridad nacional y de relaciones internacionales, ¿no? Contemplando y siendo, sí, muy preciso dentro de mi perspectiva de una historia regional, de una condición, de un desenvolvimiento regional de esta región, ¿no? Eso es, en breves palabras, lo que pienso hacer. La manera como se hará son fundamentalmente a través del análisis bibliográfico, por supuesto. Es un análisis comparativo que resulta ser también un ensayo en el verdadero sentido de la palabra, y un ejercicio que a mí me atrae mucho, un ejercicio porque nunca he hecho un estudio comparativo de tales dimensiones, pero me resulta un reto muy interesante, muy provocador para explicar la región. También, además de la bibliografía y la hemerografía correspondiente, sí he logrado conseguir algún material, sobre todo de Jamaica, de Puerto Rico. De Puerto Rico no he tenido ningún problema. De Jamaica, afortunadamente, el Gleaner, el periódico más popular de Jamaica, tiene una consulta por internet donde se pueden hacer búsquedas, y es más o menos de fácil acceso. Tengo un material que he logrado recoger en mis andanzas por el Caribe, de Trinidad y de Balado, ¿no? Entonces, por ese lado no me siento tan perturbado, pero sí, siempre el reto de las fuentes es importante, además de las observaciones de las ideas que no pueden al respecto. Muchas gracias.
provocadora. Yo pues abro una ronda aquí de comentarios, preguntas, dudas. Solamente dos datos informativos que usted mismo pidió que se le diera. La Universidad de Puerto Rico no cabría dentro de ese esquema de la fundación, porque es la fundación de 1903, pero existe antes, desde la segunda mitad del siglo XIX, lo que se llamaba el Seminario Conciliar, que daba cursos universitarios, y además el Ateneo Puertorriqueño, que daba cursos acreditados por la Universidad de La Habana. Así que ya desde el 19 hay semillas de una universidad y se forma en el 1903. Por otro lado, su paralelismo con Albizu y los movimientos obreros, los líderes obreros, yo no creo que sería aplicable, porque Albizu es independentista primero y luego, por casualidad casi, llega a afiliarse a los movimientos obreros por una huelga cañera, pero no es como el caso de Manley, que es un movimiento obrero que llega a una independencia. Así que el caso de Albizu no cabría en ese paradigma. Ahora bien, hablando de paradigma, esta es mi pregunta. ¿Por qué cambiar el paradigma de colonialismo a colonialismo democrático cuando colonialismo democrático suena como una contradicción? Porque si es colonialismo, en el fondo no puede ser democrático. Entonces, siguiendo los paradigmas de Kuhn, de que un paradigma es válido hasta que la evidencia empírica no nos lleve a tener que romper con el paradigma. ¿Por qué romper con el paradigma de meramente colonialismo e introducir un nuevo paradigma si el paradigma de colonialismo, uno, es aplicable todavía, y dos, si el paradigma de colonialismo democrático es contradictorio? No, pensé que sería quizás así se aprovecha más. Ok, bueno, entonces así quizás hay cosas que van a ver. Ok, bueno, ¿alguien más? El amor y el interés se fueron al campo mío. Y el amor y otro interés. Yo entiendo que esto es una propuesta de un proyecto evidentemente muy ambicioso. Honestamente estoy un poco desubicado, ¿no? Quizás en parte porque como todavía está en su fase de definición, en la presentación que hiciste, en un momento determinado como que comenzabas a hablar de las colonias inglesas, de lo que pasaba en Cuba y en Puerto Rico, y que no me quedaban muy claras cuáles eran las conexiones entre una cosa y la otra. Pero bueno, eso posiblemente se explica por el hecho de que efectivamente es una cuestión todavía muy preliminar que está ahí en proceso de definición. Comparto en alguna medida la inquietud de Efraín con relación al concepto de proyecto democrático. Quizás no necesariamente por las mismas razones. Yo pienso de que en el caso particular de Puerto Rico, el colonialismo norteamericano en particular, efectivamente implicó por la misma dinámica política de cómo está organizado el Estado norteamericano, pero también por reclamos locales a los cuales finalmente el Estado norteamericano tiene que responder de alguna forma. Sí se implementaron una serie de medidas que finalmente se tradujeron en prácticas democratizadoras, ¿no? Eso, por ejemplo, lo dijo José Luis González en algunos de sus trabajos, de las contradicciones que había tenido el colonialismo norteamericano en Puerto Rico en la medida en que efectivamente había introducido una serie de, ya fuese a nivel institucional, legal, o por la misma dinámica de cómo se da la dominación,
que había tenido unas implicaciones democratizadoras en la sociedad puertorriqueña. Por ejemplo, yo creo que incluso Ángel Quintero, en sus trabajos iniciales de los años 70, evidenciaba cómo el surgimiento y el fortalecimiento del movimiento obrero en Puerto Rico en las primeras 2 décadas del siglo, que interesantemente fue uno de los países latinoamericanos y caribeños que tuvo un movimiento obrero más dinámico y más efectivo en muchos sentidos de la palabra, se había debido a que bueno, pues hay una estructura formal, legal, constitucional, que creaba ciertos espacios de lucha. También José Luis lo mencionaba con relación, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Puerto Rico, bueno, interesantemente, cuando finalmente en los años 30 se permite el voto femenino, es por ley federal, no es por ley local, ¿no? De hecho, la legislatura local lo que había hecho es poner impedimentos al voto de las mujeres, y es la legislatura federal, el gobierno federal, el que finalmente permite que haya voto de las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo problemas con el concepto del colonialismo democrático. Quizás, si entiendo bien lo que tú quieres proponer, sería más conveniente pensar en un concepto como el colonialismo liberal, ¿no? Partiendo de la premisa de que no hay una relación necesaria entre democracia y liberalismo, aunque por supuesto también sí hay una conexión. Es decir, el liberalismo automáticamente no implica la democracia, pero ciertamente crea, incluso por cuestiones discursivas e ideológicas, crea ciertos espacios en que posibilita el establecimiento de un sistema o de sistemas democráticos. Entonces, en ese sentido, propondría, ¿verdad?, un poco para reflexionar quizás la alternativa de un colonialismo liberal que me parecería más apropiado, ¿no?, que el concepto de colonialismo democrático. Y también preocupación cuando tú hablas del colonialismo con apariencia democrática. En el campo de la política, ¿dónde termina la apariencia y dónde termina la realidad? ¿No? Creo que es un área demasiado difusa. Entonces, si algo pretende tener apariencia de democracia, algún contenido de democracia debe tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es apariencia y lo que es realidad, pues a mí no sé, no lo tengo claro, ¿verdad? Y finalmente, con relación a lo último que planteabas, cuando aludías a la cuestión de la independencia continental, ahí sí tengo un problema muy grande, porque me parece, aunque tú no lo hayas expresado, pero me parece que hay una implicación, que es el hecho, y es una implicación muy generalizada, que se da cuando se compara la historia del Caribe con la historia del continente, y es que se parte de la premisa de que el Caribe por alguna razón se quedó rezagado, y que en consecuencia, lo que en términos de formación nacional, en particular, lo que correspondería es que en algún momento del futuro los países del Caribe hagan lo mismo que en el siglo XIX hicieron los países continentales. En el caso particular del Caribe, ese modelo también se aplica, por ejemplo, cuando se habla del caso de Puerto Rico vis a vis el de Cuba. Entonces se asume siempre que Cuba es como la hermana mayor, o el hermano mayor, no sé, digamos la vanguardia, ¿verdad? Y que Puerto Rico está rezagado y que Puerto Rico tiene que en algún momento seguir el modelo cubano, ¿verdad? El Señor nos proteja de eso. El caso es que a mí me parece que aquí hay una visión teleológica, ¿verdad?, de que el resultado ya está como predefinido y que en consecuencia tenemos que interpretar no solamente la historia de Puerto Rico, sino la historia de todos los países de América Latina y del Caribe en general, a partir de una cosa que ya está predeterminada que debe ocurrir en algún momento. Entonces, si es así, finalmente, ¿dónde está la historicidad de los procesos, no? Y yo creo que en el caso particular del Caribe lo que tenemos es una gran diversidad de procesos, de fenómenos, que precisamente deberían llevarnos a cuestionarnos esa idea de un patrón ya predeterminado que en algún momento se debe alcanzar, ¿no? En algún momento del futuro que queda en consecuencia indefinido. Entonces, en ese sentido, y bueno, aquí en el Caribe tenemos existe la situación
de que finalmente la mayor parte de los países del Caribe que se convierten finalmente en países independientes lo hacen tardíamente. Estamos hablando de algo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de Haití, Santo Domingo, que es en el 44, y lo de Santo Domingo realmente es una carambola de lo que ocurrió en Haití, y entonces después Cuba, y después de eso entonces todo, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se da los procesos de redefinición de las relaciones políticas de los países del Caribe con sus respectivas metrópolis, pues vamos a tener cosas muy distintas, desde Martinica y Guadalupe, que son estos departamentos de ultramar, o sea que serían el equivalente del Estado federado, Puerto Rico, y bueno, situaciones ahí pues muy diversas y muy complejas. Entonces, en el caso particular del Caribe, pues yo creo que es una región, ¿verdad?, que lo que ha sido su historia y lo que se prevé que va a ser en el futuro inmediato, pues, contradice, ¿verdad?, esa noción de que hay como un patrón predeterminado al cual los países del Caribe en algún momento deben sumarse, ¿no? Una pequeña aclaración. Estoy completamente de acuerdo con los planteamientos de Pedro. Mi planteamiento ha parecido muy lineadura. Pero añadiría... Sí, camarada Efraín. Que ni llego a compañero, imagínate. Añadiría, por ejemplo, también toda la cuestión del desarrollo de la medicina y la salud pública en Puerto Rico en el siglo XX a partir de la influencia norteamericana. Pero, a lo que voy, de nuevo, mantengo todavía mi pregunta. Y añado a eso, al Pedro señalar lo de colonialismo liberal, que al Albizu, la crítica que le hace a Muñoz, es decir, colonialismo con soga corta o colonialismo con soga larga es siempre colonialismo. O sea que con el temor de parecer todavía más lineadura, todavía recalco para refutar un poco la propuesta de Pedro. Fíjate, Juan Manuel, a mí me preocupó un poco tu planteamiento alrededor de la identidad, separándola de la conciencia política nacional. Yo creo que sí, en este proceso, y estoy bastante de acuerdo con este asunto de lo contradictorio del colonialismo democrático, pero creo que pensando en una identidad un poco más moderna, no tanto una identidad en el viejo sentido de identidad muy de antropología inglesa o antropología alemana, pero más en un sentido de identidad un poco más contemporánea, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial para acá, hay como una olimbre que está muy cerca de la conciencia política, ¿no? La identidad y la conciencia política están como muy amarradas, ¿no? Yo creo que en muchos de los casos que mencionas, yo creo que no solamente en el caso de Puerto Rico ni de Cuba, pero desde luego también en el de Jamaica, por ejemplo, ¿no? Ahí, y bueno, por eso en buena medida creo que el caso que mencionas de vincular, digamos, estas formaciones modernas de sindicatos, etcétera, etcétera, previos a independencias, creo que te va a meter, desde mi punto de vista, mucho ruido si las piensas diferentes, si piensas la identidad y la conciencia política como fenómenos que van aparte, un asunto o cuestiones que se contraponen. Yo tengo la impresión de que una identidad moderna, una identidad sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una carga de conciencia política, quizás no conciencia política nacional, pero sí conciencia política. Y esto implica también formaciones modernas de agremiados alrededor de determinado tipo de solicitudes y patrones específicos, etcétera, etcétera. Yo creo que algo que ayudaría mucho para poder también limar esta contradicción entre
el colonialismo democrático es pensar un poco estas creaciones identitarias o estos reflujos identitarios más que creaciones identitarias vinculadas precisamente a, como una respuesta al colonialismo, una respuesta moderna al colonialismo, ¿sí? Entonces creo que desde la perspectiva digamos, de las propias metrópolis, el cómo ven esa identidad las distintas metrópolis, cómo ven las identidades regionales, va a haber una respuesta según precisamente esa identidad, conciencia, ¿no? Creo que ahí estaría un punto que creo que ayudaría mucho en términos, o sea, por lo menos en términos históricos, para no separar demasiado identidad y conciencia sociótica. ¿Puedo me permiten hacer? Sí, fue que se me olvidó. Una nota de alcance. No, también me parecía, y bueno, también lo puedo entender como parte del proyecto que se está gestando, pero tu insistencia mucho en esta noción de que el colonialismo se rehace, pero en el fondo es como para mantener la dominación. Entonces siempre es como una especie de conciencia malévola que se está rehaciendo sobre la marcha. Y esa noción de la conciencia malévola, por llamarlo de alguna forma, me preocupa porque por otro lado, primero porque así misma me parece que las cosas no funcionan así, ¿verdad? En Estados Unidos las cosas no funcionaban así, no siguen funcionando así con relación a Puerto Rico. O sea, al interior del Estado norteamericano hay diferentes posiciones con relación a Puerto Rico, con relación a todo. Entonces habría también un poco que no asumir que se trata de un bloque homogéneo. Y mi preocupación particular con relación a esta percepción que yo capté de lo que presentaste, es que por otro lado no toma en consideración los reclamos locales, ¿no? Yo creo, o sea, si abandonamos esta vieja noción del colonialismo como esta conciencia malévola que se rehace solo en función de la dominación, sino como una relación, estoy pensando en una visión como muy Foucaultiana de alguna manera, ¿verdad? El poder como una relación, los dominados pues también tienen que decir algo sobre eso, ¿no? Y sobre todo en el contexto particular de los años 30 a los años 40, cuando Estados Unidos enfrenta a una gran crisis económica interna y posteriormente entra en la guerra, eso crea un espacio para que los grupos locales se rehagan y tomen una serie de iniciativas. O sea, pensar que lo que ocurre en Puerto Rico a partir de los años 40, las reformas que se implementan, responden meramente a esta conciencia del colonialismo que se está rehaciendo para mantener su dominación, en vez de una simplificación, ¿no? Hay grupos locales, ¿verdad?, que tienen sus proyectos y que precisamente lo que ocurre es que hay una especie de coincidencia muy conveniente entre las perspectivas de la metrópoli y las perspectivas locales, por lo menos de esos grupos locales, ¿no? En el caso particular de los años 40, la primera mitad de los años 40, el hecho de que se haya nombrado a un gobernador liberal que formaba parte del trust de cerebros de Roosevelt, ¿verdad?, como gobernador de Puerto Rico, y con unas perspectivas muy reformistas, pero coinciden con las perspectivas del Partido Popular y del Municipalismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también destacar esa dimensión local, ¿no? Que pues, sí hay grupos de interés, que esos grupos algún tipo de incidencia tienen sobre el resultado. Más o menos, muy breve. Aunque sí me gustaría participar más en lo que es ya el siglo XX, pero la acotación sería más bien en que esa discusión del diferentes tipos de colonialismo, los matices que se han mencionado, sí valdría la pena, creo yo, por lo menos anotarlo, que no es nada más del fin del siglo XIX y lo que resultó en el XX, ¿no? La misma discusión de qué tipo de colonialismo llamarlo, no colonialismo, por especificar un modelo viene desde el siglo XVIII. Cómo catalogar lo que sucede en las 13 colonias, ¿no?, y lo que sucede en las colonias españolas de América, ¿no?
al grado de que las diferencias, en algún momento yo lo oí, no lo leí, en una intervención también en un evento, llamarle a las 13 colonias como un colonialismo más democrático de lo que pasaba en el Imperio Español, ¿no? Es decir, yo creo que por ahí hay otras situaciones de que ese tipo de diferencias y matices de colonialismo vienen de tiempo atrás, ¿no? Y a la vez ha sido a veces ignorado por ciertas cuestiones de generalización, porque cuando ya se especifican en algunas cosas, por ejemplo, yo lo he visto ya más especificado ahora sí ya en trabajos, por ejemplo Marichal, ¿no? En su libro sobre la caída del imperio, ¿no? La caída financiera del imperio, hace una diferenciación de que no es lo mismo por llamar el saqueo financiero de la metrópoli española a como lo que se desarrollaba con el imperio británico, ¿no? Hay sus matices, ¿no? Y ya, para terminar, lo del siglo XX, pareciera ser que sí, digo, se reproducen algunos de esos matices, pero aquí la cuestión, como bien dijeron los que han antecedido, la cuestión estadounidense es muy importante, ¿no? Y es más determinante, ¿no? Por la misma situación. Pero también ese juego de ¿cómo se puede decir? De ciertos balances y contrapesos, ¿no? Siguen existiendo las colonias británicas, lo que eran ciertos lugares, también los franceses, ¿no? Por ejemplo, actualmente, yo me acuerdo en el Congreso de Tabasco, por ejemplo, de la MEC, hubo una expositora que habló de cierto tipo de compensaciones que dan la legislación francesa a los territorios de ultramar, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Esta especie de mecanismo que se adoptó para la comunidad europea, ¿no? De compensaciones por ciertas regiones, sucede dentro de las mismas limitaciones en el gobierno francés, ¿no? Para sus territorios de ultramar. Sí, hay todavía un poco más de diferenciaciones que podríamos llamarle hasta cierto grado de una autonomía, ¿no? Relativa, pero que a lo mejor pues, convienen más que la pura independencia secas, ¿no? Sí, de ese tipo de cosas que sería muy interesante entenderle, como dices tú, comparativamente. ¿Alguien más? ¿No? Callado piedrita. Vale. Bien, gracias por los comentarios y las observaciones. Empiezo por decir, no pretendo de ninguna manera refutar lo que se me ha dicho aquí, sino por el contrario aclarar lo que hubiera quedado en duda y poder profundizar un poco más en las ideas expuestas. Sí, por supuesto que yo considero, Jorge, que los rasgos, las formas de dominio a lo largo de la historia han ido cambiando y han ido tomando diferentes nombres. La más reciente con respecto a la intervención y a la posesión y al colonialismo español fue precisamente el de colonias, pero es un colonialismo que ya se da en el tiempo de las reformas borbónicas y precisamente a partir de las reformas borbónicas que antes denominaban como reinos a sus posesiones, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente eso lo tengo contemplado y es parte de esta idea, ver cómo esas formas de dominación, llámense como se llamen, se han ido alterando a lo largo del tiempo, ¿no? La idea es efectivamente buscar cómo las democracias se han ido asentando y formando dentro de algunos países que tienden a mantenerse bajo de un régimen de dominio colonial, que no es un régimen de dominio colonial tal vez visible, sino que es muchísimas veces un régimen colonial, no se me ocurre en este momento mejor manera que identificarlo como invisible, en el sentido de que hay unas reglas que permiten el desarrollo de la sociedad
de dominio, de las relaciones de dominio que siempre existen en unas relaciones políticas, que necesariamente requieren y crean una mayor participación democrática. Creo que las mismas demandas del sistema capitalista han ido obligando, no solamente por el sistema capitalista mismo, sino por las demandas internas, y aquí es en donde entran estos actores locales, demandantes, como todos los que he mencionado, que se han ido creando esos espacios. Es decir, no es solamente que los gente del Departamento de Estado y el Pentágono de los Estados Unidos hayan decidido que aquí es mi frontera de seguridad nacional y hasta aquí les permito, lo único que les doy es el derecho a votar, sino que efectivamente la gente que está dentro, los nativos y las élites nativas y de todas las clases que conforman una sociedad, llamémosle periférica, han ido creando esos espacios mediante demandas, por eso lo mencionaba yo dentro de un momento, dentro de mi esquema, como los levantamientos de las Antillas Menores en los años 20, que son levantamientos que incendian las pequeñas islas, que son de origen agrícola, si ustedes quieren, y resultado del abandono político y económico en los que los tiene la metrópoli. Pero son ellos, y por eso se forman las comisiones que van a revisar el estado en que se encuentran esas posesiones. Entonces sí hay una demanda interna y eso para mí es inevitable. Yo de ninguna manera me atrevería a decir de manera maniquea que pinche capitalismo, ¿no? Ese es el que dice y se acabó. No, de ninguno. Yo entiendo que existe una relación, como hay un dominador, hay un dominado, y hay una lucha interna y una lucha por la creación de espacios. Pero una de las maneras de respuesta de esas formas de relación, de dominio político, y creo que ahí sí yo me quedé corto posiblemente al pensar en colonialismo democrático, porque estoy pensando en democracia como democracia participativa, como derecho al voto, como derecho a creación de una democracia liberal. Me quedé en democrático pensando en la cuestión de la obtención del voto, ¿no? Y en la libertad y en lo que para un sistema y para una sociedad representa el poder, después de no ser considerados ciudadanos, lograr acceder al voto y luego las mujeres acceder al voto, para mí es como un logro político que efectivamente es mucho más corto que pensarlo, como dice Pedro bien dice, como colonialismo liberal. Que yo creo que los paradigmas para eso están, para romperse. Concuerdo en que Muñoz Marín es una nueva forma de hacer política en Puerto Rico. Yo no digo, pero es una forma, y lo que dice de Albizu Campos, en ese sentido, yo lo traduzco como el dicho de un personaje cubano que le dice a un español en el siglo XIX, pues ustedes quieren que cambiemos todos, pero nos siguen tratando igual. ¿Sí? Nos siguen tratando como colonias, pero ustedes quieren que seamos democráticos, le está diciendo su contraparte española. Entonces, en ese sentido, sí entiendo que hay por parte de los dos una concepción y hay una lucha dentro de lo que es el dominio y la liberalización por parte de unos y de otros. Yo no sé si es un paradigma, yo no creo que sea tan rígido. Yo creo que los paradigmas tienen muchas contradicciones y el chiste es ese. Hay que encontrarle su contradicción me parece que la contradicción del colonialismo sería precisamente ese liberalismo al que se está
refiriendo Pedro, y que yo me había limitado a encajonar en un sistema político de representación democrática, ¿no? A través del voto. Creo que ahí sí, eso es una observación que me lleva de alguna manera a ampliar los horizontes de la percepción de esta categoría política que tendré que reincorporar. ¿Cómo tendré que reincorporar? Claro, incorporar muchísimos otros indicadores que no mencioné aquí, como que me hacen falta, me acaban de recordar, como el de salud pública, etcétera, cómo todos estos beneficios democráticos pueden ser considerados también parte de los sistemas de dominio para mantener de alguna manera la compensación frente al demandante. Si bien se me entiende. Yo, Pedro, también estoy con yo de ninguna manera soy ningún determinista, ni pienso que la independencia latinoamericana es un paradigma necesario para el futuro, para la política y para entender la historia de la región. Por algo hoy se habla ya de América Latina y el Caribe, porque entendemos ahora, y lo mismo lo hacen los historiadores como Tulio Alperín, que también habla ya de América Latina y estudia por separado el Caribe, porque hay una especificidad de la historia local que le permite tener un proyecto único, precisamente porque hay desde las percepciones del tiempo, los tiempos de tránsito hacia la construcción de una política local, una política nacional, son diferentes. En ese sentido, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo, y tal vez fue una manera errónea de expresarme. Créeme que tampoco quiero dar, ni es mi idea, ni es mi conformación de hacer una interpretación maniquea de la historia, que como nosotros hicimos la independencia en América Latina, ustedes la tienen que hacer igual que nosotros, ¿no? Yo creo que de ninguna manera. Yo creo que hay una especificidad histórica nacional para cada uno de los países. Los del Caribe, y digo Caribe de manera amplia, no se asemejan a los de América Latina, ¿no? De ninguna manera. ¿Qué haría yo aquí si considerara lo mismo las Antillas Británicas que el resto de América continental, ¿no? Por supuesto que